bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Genio y Cultura. Soy Goretti Arauz y les doy la más cordial de las bienvenidas. Recuerden que este es un espacio para compartir ideas geniales que buscan transformar por medio de la educación y la cultura la vida de los demás. En el episodio del día de hoy me siento muy contenta porque platicaremos de una estrategia llamada método troncoso. Y para esto nos acompaña una gran exponente de la capacitación de este método. Ella es la doctora María Elena Funk Amador. Tiene un doctorado de Ciencias de la Educación con terminal en Investigación Educativa en la Facultad de Ciencias de la Educación, FICET, en Tijuana, Baja California. Ella también es directora del CAM Laboral. Participó en el diseño curricular del diplomado Método Troncoso, una estrategia metodológica para el aprendizaje de la lectura y escritura para los alumnos con discapacidad. Muchas gracias, doctora Elena, por acompañarnos para poder platicar de este método. Me siento muy contenta y muy honrada de su presencia. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias Goretti, gracias por la invitación y bueno, al igual que tú, comparto este espacio y para mí es muy gratificante poder compartir un poco de todo lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces, si esta charla puede llegar pues a tus escuchas, pues me doy por bien servida. Gracias por invitarme. Muchas gracias y esa es la finalidad, que los que nos escuchan o nos ven pueda llegar este mensaje y opciones para su día a día hacerlo mejor, ¿verdad? Y pues le comento, hace aproximadamente como 7 años escuché por primera vez esta estrategia, este método troncoso, pero la verdad desde mi experiencia lo escuché muy como lejano, como un método muy útil, pero si no teníamos mucho conocimiento de él. Es posible que esto le ocurra a otros docentes o padres de familia. ¿Nos podría platicar en qué consiste el método troncoso? Mira, el método troncoso, bueno, bien, lo de troncoso no es de los muebles, viene de María Troncoso, la doctora María Troncoso, que es quien retoma todo lo que es el método perceptivo y lo traslada a una investigación que ella hace. Bueno, ella tiene un hijo con síndrome Down, una hija con síndrome Down, y entonces ella es pedagoga y empieza de esta manera, pues en esa búsqueda de respuesta para su hija, encuentra lo que es el método troncoso y pues ella hace una reformulación de estrategias, técnicas y recursos y materiales en la cual ella empieza a implementarlo y hace una investigación. Estamos hablando de hace 20, 25 años en España se empezó a aplicar este método, ¿no? Entonces, como en un momento dado nosotros, yo empecé con lo que es el método troncoso, pues al igual en esa búsqueda de respuesta para los alumnos con discapacidad. Bueno, nosotros como CRIE hicimos una investigación una investigación hacia la escuela regular, sobre todo lo que es preescolar, primaria y secundaria. Y nosotros preguntábamos de los alumnos que estaban en la escuela regular, tanto de escuela regular como de educación especial, ¿cuántos alumnos teníamos que habían aprendido a leer y escribir? Y la sorpresa más grande, que aún cuando los alumnos pasaban 12, 15 años en la escuela regular, teníamos el 88% de los alumnos que no habían aprendido a leer y escribir. Entonces, de allí empezamos y decimos, bueno, qué objetivo tiene entonces que se vayan a la escuela regular si no se les está dando oportunidad para aprender? Entonces, a partir de esta investigación, que nada más teníamos un 12% y de ese 12% teníamos el 8% que no había consolidado los procesos. Estamos hablando entonces de, imagínate, el 4% nada más de alumnos que consolidaban la lectura y escritura. Y no importaba la discapacidad. Y eso es lo que me puso a pensar, porque si conocemos la discapacidad, o sea, hay discapacidad auditiva, motora, social, intelectual,
visual. Entonces, ¿cómo es posible que aún con esa diversidad de gama que tenemos de discapacidades no hubieran aprendido a leer? ¿Qué quiere decir? Que no estaban aplicando una metodología adecuada a los alumnos con discapacidad. Bueno, y en esa búsqueda de respuesta, entonces, pues me encontré lo que es el método troncoso y apasionada que soy, en esa búsqueda lo empiezo a aplicar. Le propuse una investigación, en esa aplicación yo propuse una investigación a la zona 6 de educación especial, a una USAER. Entonces yo les propuse que si yo les daba la capacitación, trabajaban conmigo una vez a la semana lo que es planeación y otra de elaboración de recursos y materiales para la aplicación de este método. Entonces, así fue como empezamos a aplicar y empezamos al mismo tiempo a dar capacitación a los maestros, pero con una condición, que primeramente tuvieran alumnos con discapacidad y o alumnos que tuvieran severos problemas o severas dificultades para aprender la lectura y escritura. Y si tienen discapacidad, estábamos hablando de un alumno que tuviera 2 o 3 años de escolaridad y que no hubiera accedido a la lectura y escritura. Entonces, bueno, fue un gran reto. Entonces, ¿en qué consiste este método troncoso? Pues es una metodología, es un método que te lleva paso a paso de cómo se dan los procesos, ¿no? Tú lo puedes bajar por internet. Nosotros dimos las fichas para que los maestros lo aplicaran, pero la verdad es que sí tienes que saber, ¿verdad? Tienes que saber en qué consisten los procesos que siguen los alumnos. Tienes que conocer la discapacidad que tienen para poder adecuar los recursos y los materiales. Aparte de eso, tiene que haber una sistematización en la aplicación. Entonces, por ejemplo, muchos maestros lo bajaban de la tablet en internet y se lo aplicaban en la tablet al alumno. Pues dígame qué le queda, ¿no? Entonces, sí tenemos a los maestros que saber qué es lo que estamos haciendo. Si los maestros, o sea, no es una técnica, no es un recurso que por sí solo se pueda trabajar. El maestro tiene que saber qué es lo que está trabajando con él. Entonces, de esta manera sistematizamos nosotros el trabajo y sí, le pedí como condición a la USAER, a cada maestra, mínimo un alumno, o sea, si ellos lo aplicaban con todos los demás alumnos que tenían, que bueno, pero la sistematización era con cada maestro un alumno que pudiéramos tener resultados. De tal manera que, bueno, tuvimos alumnos sordos, tuvimos alumnos con discapacidad intelectual, alumnos TDAH, alumnos autistas, y la ventaja es que después de 2 años de la aplicación intelectual, teníamos un síndrome Down, pues los alumnos estaban leyendo y escribiendo. Qué excelente. En 2 años de la aplicación del método. Entonces, para nosotros fue muy gratificante, la verdad, para mí la sistematización, pero el trabajo no se puede realizar nada más porque yo dé asesoría o porque yo diga, ¿no? Si no hay la voluntad del maestro, pero también me encontré con maestras muy comprometidas y muy buenas, la verdad. Entonces, yo reconozco que en esta parte de la capacitación que nosotros estamos trabajando, si no hay la sistematización del trabajo, es muy difícil que se lleve a cabo y que se tenga resultados, ¿no? Y aquí también hay que trabajar un poco con los padres de familia también, ¿no? Porque el método troncoso, pues es un método perceptivo visual. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos acostumbrados que enseñamos a leer y escribir al mismo tiempo, pero no reconocemos, a nivel neurológico, nosotros tenemos 2 áreas en el cerebro que tienen funciones distintas. O sea, en un área del cerebro hacen la lectura porque la lectura es perceptiva, o sea, recibes la información y la codificas. Pero la escritura es decodificación de la información. Entonces, neurológicamente estamos hablando de 2 áreas distintas del cerebro. Entonces, es lo primero que tenemos que reconocer, ¿no? Entonces, por eso es que sí tenemos que conocer el método, pero también tenemos que saber lo que subyace atrás del método. Bueno, maestra, y como comenta, y es verdad, bueno, es una realidad que tenemos. Desgraciadamente, nuestra estructura educativa, no solo en nuestro estado, en California Sur, sino a nivel nacional, no a veces puede llegar a
toda la necesidad que existe. Considero que es importante, como comenta, la sistematización, el aprender del docente comprometido, porque hablamos mucho en este podcast del querer transformar, el querer, sí existe muchos maestros comprometidos con querer ayudar a sus estudiantes, porque vemos lo que acaba de comentar, pero, por ejemplo, decir, bueno, yo docente sí quiero poder apoyar al maestro que está en USAER, por ejemplo, o yo también poder apoyar a mis padres de familia para que ellos puedan dar con secuencia este método en casa. Yo como docente también tengo que tener conocimiento o capacitarme y lamentablemente no hay o cómo poder el docente acercarse o buscar esta manera de poder apoyar, porque por ejemplo hay lugares en nuestra geografía nacional que no todos cuentan con un espacio de USAER y que el docente tiene que pues recurrir a lo que tiene en mano y muchas veces es eso, es las redes sociales, lo que encuentra en internet, pero carece, me pasó, me puse a investigar un poco, pero sí me perdí porque digo, ¿por dónde empiezo? No identifico mi estudiante por dónde iniciar, yo ya sé que tiene cierto proceso, pero le hace falta más, etcétera, ¿no? Ese tipo de situaciones. Entonces, ¿usted considera que este método se puede aprender y cómo los docentes que tengan este interés poderse acercar a dónde podernos acercar para poderlo aprender correctamente y realmente apoyar con este método a nuestros estudiantes? Mira, es un método tan sencillo y por eso dije yo, el saber lo que subyace en el método o en ese proceso de desarrollo del alumno. Nosotros trabajamos, se tiene que trabajar el método troncoso, primeramente tienes que saber y reconocer si el alumno tiene significados. Porque hay veces, por ejemplo, en las escuelas, ¿qué pasa? Que le enseñamos lectura y resulta que el alumno no conoce ni las palabras, ¿no? Ni las letras, ni sabe qué son y de repente quieren que ya que los pongas. ¿Quiénes son los alumnos que presentan, por ejemplo, severos problemas para aprender si no tienen discapacidad? Son los de un nivel sociocultural muy bajo. O sea, creemos que porque entran a la escuela ya van a aprender a leer, pero en su casa jamás en la vida han tenido como esa parte de los lectores, ¿no? En un momento dado, o de los indicadores de lectura. Entonces, ¿dónde está ese hábito? ¿Quién le dijo allí? El alumno empieza a deducir, por ejemplo, que allí dice Pepsi, que allí dice Sabritas, que allí dice cerveza, entonces, o que allí dice pasta, o que así, leche. Entonces, el alumno empieza a deducir que las palabras quieren decir algo, que esa escritura, eso que dice allí, dice algo. Pues el método troncoso es, primeramente tenemos que saber que tengan significado los alumnos, ¿no? Entonces, si el alumno tiene con 20 palabras podemos empezar, ¿sí? Pero tenemos que empezar con las palabras que tenga el alumno, ¿no? Entonces, es importante reconocer primeramente en esa valoración y reconocer el tipo de dificultad que tiene, porque me estás preguntando de los alumnos con dificultades, ¿verdad? Para la lectura y escritura. Que también para los alumnos de la escuela regular, si tú le aplicas este método a un niño de preescolar, empieza en preescolar la lectura previa y lo vemos tan común que el alumno de preescolar empiece a tener ya el acercamiento a la lectura, pero nosotros queremos que lea y escribe al mismo tiempo y entonces es cuando entra en ese conflicto cognitivo el alumno porque los procesos son distintos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que acercarlo a es un método que si tú lo enseñas no necesitas lápiz, ni necesitas cuaderno, en primer lugar. Entonces, ¿qué necesitamos también? Que el alumno aprenda a clasificar, o sea, las operaciones del pensamiento lógico, el alumno lo debe de tener, o sea, clasificar, debe de hacer relaciones el alumno, ¿no? ¿Por qué? Porque va a empezar a relacionar el objeto con la palabra. Por eso es perceptivo, porque el alumno va a identificar la palabra con el objeto. Entonces, nosotros empezamos a trabajar aquí imagen-palabra. Sí, mucha imagen-palabra primeramente para tener significados con los alumnos. De tal manera que después empiecen a estructurar lo que serían frases, oraciones, pero todo es a través de imágenes. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil que cuando yo recibo la información de un objeto, es muy más fácil identificar el objeto
y la palabra, pero si lo identifico al mismo tiempo, entonces yo empiezo a hacer una relación. Por eso hablamos del pensamiento matemático. O sea, digo yo, esto es igual. Si aquí dice silla y aquí tengo la imagen de la silla, es lo mismo. Sí, es lo mismo, ¿verdad? Pero ¿qué hace la escuela regular? Le empieza a decir la palabra, primeramente el fonema S. A ver, vamos a poner la S, ahora la I para que diga sí. Entonces, imagínate si el niño S y luego sí, o sea, ni siquiera hacer una relación sonora, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que dificulta en un momento dado los procesos de por qué los alumnos tardan más en adquirir un proceso que es otra lengua. Tú sabes que la lengua escrita es otra lengua. Entonces, así como aprendimos a hablar, pues así vamos a aprender a leer y así vamos a aprender a escribir. Entonces, lo que tenemos que reconocer esa parte. Entonces, lo estamos pensando que va a ser como, ahí sí se nos va a dificultar mucho si lo queremos poner en chino, ¿verdad? Pero este es un proceso natural. Tenemos que hacerlo un proceso natural con el alumno. Si el alumno no tiene discapacidad. Pero si ya tiene discapacidad, entonces sí tenemos que buscar los recursos necesarios para el apoyo según la discapacidad que tenga. Porque, por ejemplo, este método es perceptivo visual y se lo vas a enseñar a un ciego viendo, pues no, entonces tenemos que buscar otra estrategia, la misma metodología, pero con un recurso distinto. Entonces, no, aparentemente es complejo, pero la verdad es que es muy sencillo de llevar a cabo si entendemos esta parte que tenemos que tener como un conocimiento previo. Los padres de familia lo pueden trabajar y pueden ser muy buenos maestros los padres de familia si sistematicen el trabajo. Comenta lo de la sistematización. Habla de una capacitación y un seguimiento constante tanto del docente como del padre, o cómo podemos llegar a esa sistematización, porque a veces, por ejemplo, simplemente cuando pasan de primaria a secundaria, muchas veces se pierde a veces el seguimiento que se tenía, porque igual en el siguiente nivel ya no se cuenta con la capacitación de este método y a veces se queda, o si lo iniciaron en primaria, ya no se da igual en la secundaria, por decir un ejemplo. Entonces, ¿cómo considera o qué consejo nos da para lograr sistematizar diario, semanalmente, o cómo es este método en ese aspecto? Aquí tenemos que trabajarlo diario, diario. Tenemos que trabajarlo, pero tampoco lo vas a trabajar las horas completas, ¿no? Entonces va a depender de los alumnos y la capacidad del alumno. Si lo haces interactivo es mucho más fácil de hacer y que el alumno permanezca, porque también cuando hacemos la valoración inicial nosotros tenemos que observar los periodos de atención del alumno. O sea, por ejemplo, yo lo voy a trabajar con un alumno TDAH, con un TDAH me da muchos resultados porque lo hago interactivo y entonces escondo las tarjetas, busco las tarjetas, juego memoramas, entonces toda esta parte no lo dejo estático. O sea, ¿por qué? Porque se me va a ir, se le va a perder la atención. Entonces, el niño con discapacidad intelectual, o sea, por eso es que es necesario que tú preveas cuando vas a trabajar que estén los materiales allí, porque, por ejemplo, con un niño con una discapacidad intelectual, si tú no tienes los materiales y que tú te volteaste a buscar los materiales, perdiste a ese alumno. Entonces, tenemos que tener nosotros claridad cuánto tiempo perdura la atención del alumno. Ahora, yo recomiendo que si se va a llevar a cabo el método troncoso en casa bueno, creo que una de las preguntas que me dijiste, de qué manera podemos hacerlo en esta parte virtual, ¿no? El método troncoso. ¿Y cómo lo están llevando ahorita en esta situación que estamos? Porque, sí, cómo lo están ahorita dando, yo imagino que están dando consecuencia, ¿no? ¿Se puede también aplicar de un inicio de esta manera virtual? O sea, a la distancia, ¿se puede instruir al padre hacia la distancia por primera vez o si es necesario que esté un docente para este tipo de método? No, se puede trabajar con los padres lo que es la asesoría, ¿no? O sea, en qué consiste el método, cuáles serían los acuerdos y los compromisos que se van a llevar a cabo. Y, por ejemplo, yo aquí recomendaría, por ejemplo, tener sesiones con los padres aparte para explicarles a los papás que vamos a trabajar en esta semana,
qué tipo de materiales tienen que elaborar ellos para sus hijos, y el docente puede ser como en el Google Meet una sesión de puro trabajo de materiales, o sea, darle como una secuencia de puros materiales. Por ejemplo, yo tengo muchas fotografías sobre los materiales que utilizamos con los alumnos, pero por ejemplo, si vamos a empezar a trabajar las relaciones matemáticas, yo las empiezo, por ejemplo, desde lo que sería, ¿qué es lo que empiezo a trabajar? Si voy a trabajar la palabra pluma, dependiendo el grado que tenga de discapacidad, entonces yo tengo que buscar lo más parecido a lo que es una pluma, y lo más parecido es una fotografía. Entonces voy a empezar, si está muy bajito el alumno, ¿no? Entonces voy a empezar con una fotografía que sea igual, porque voy a trabajar el concepto de igual, porque estoy trabajando significados, ¿sí? Pero si el alumno ya tiene el concepto de pluma y ya sabe qué significado, y entonces ya puede entender que esta y esta se llaman plumas, no tengo problema. Entonces yo voy a poner una imagen de una pluma cualquiera y la va a relacionar con la palabra donde diga pluma. De preferencia, no vamos a empezar. Ese es un ejemplo porque tengo la pluma, ¿verdad? Pero no vamos a empezar con palabras que lleven sílabas compuestas, sino de preferencia vamos a empezar con palabras de 2 sílabas, de una sílaba o de 2 sílabas, para que tengan significados y para que, ¿qué es lo que estamos trabajando? Lo perceptivo visual. Entonces, por ejemplo, en una hoja de papel, yo al mismo tiempo voy a poner, haga de cuenta que esto se llama lápiz, ¿no? Entonces yo voy a poner en la hoja la palabra lápiz. Entonces el alumno me va a empezar a asociar que esto y esto es lo mismo, de tal manera que yo cuando ya nomás le presente la tarjeta, él va a reconocer que dice lápiz y ya dice pluma. Entonces, eso podemos trabajarlo con los padres de familia. Entonces, y de una manera interactiva, por ejemplo, yo decía, trabajar con los padres para que hagan el material, los recursos. No es un material complejo, con lo que tengan en su casa, ¿sí? Entonces, y ya después, por ejemplo, ya voy a trabajar yo con el alumno de manera virtual en cuanto a la ejecución de órdenes, de tal manera que yo vea lo que él está haciendo en su ejecución. Pero para esto sí tendríamos que compartir pantalla, pues. Por eso hablo del Google Meet, ¿no? O sea, una estrategia es, porque él tendría que ver qué es lo que yo estoy haciendo para que entonces él lo pueda hacer en su casa, o yo darle la instrucción o el modelo, el ejemplo, y él me lo hace. Entonces, si yo estoy viendo su ejecución, o sea, de esa manera se puede llevar a cabo. Sí lo podemos hacer con alumnos de la escuela regular, por ejemplo, como una metodología adicional, pero no con la sistematización, y también va a ser muy enriquecedora y podemos tener logros. Yo hablo de cuando hay severos problemas para el aprendizaje, la lectura y escritura, y hay una discapacidad, entonces sí tenemos que sistematizar el método para ver los procesos que lleva el alumno, porque es mucho más complejo, pues, que el alumno que en un momento dado nada más tiene el problema en la situación de contextos. No sé si quedó tu pregunta. Sí, doctora, si algún docente quiera, estamos hablando a nivel nacional, que se quiera acercar a conocer de una buena fuente o de una, pues de una manera adecuada, ¿verdad? O más instruida de este método, ¿dónde aconseja a los docentes acercarse a las áreas de USAER o en algún departamento en específico en nuestro sistema educativo en México? ¿O qué nos recomienda? Mira, yo conozco centros particulares que están trabajando el método Tronco, sobre todo en la Ciudad de México, ¿no? Y en Monterrey, en Guadalajara. Aquí algunos maestros lo han llevado a cabo, los maestros de USAER, pero no puedo hablar de que lo hayan sistematizado. Entonces, yo estoy hablando de acuerdo a mi experiencia, ¿no? Entonces, pero lo que les puedo dar mi correo, que me escriban a mi correo, y ya si yo les puedo dar alguna orientación, con mucho gusto. Yo
puedo disponer en un momento de ese medio para tratar de charlar con ellos y podemos hacer a lo mejor un chat para platicar así en círculo y que me pregunten sus dudas o me pregunten si están dispuestos, no sé, o sea, te estoy hablando de que cuando nosotros trabajamos la investigación, yo estaba como directora del Centro de Recursos, entonces para la integración educativa, y bueno, y lo pude llevar, la ventaja que teníamos allí es que trabajábamos con inicial, preescolar, primaria, secundaria, preparatorias, con todos los niveles educativos, y teníamos el ámbito a nivel estatal también. El método troncoso lo llevamos a todo el estado con algunos maestros de USAER, ¿no? Pero la sistematización yo ya no puedo decir cómo se está llevando a cabo, la verdad, ahorita. Entonces, si se acercan a mí, yo les doy orientación, yo les doy asesoría, pero no, ya no llevo la sistematización como la tenía anteriormente, ¿no? Entonces, si ya más estoy trabajando más en esta parte particular, si me lo piden, la orientación yo se las doy con mucho gusto. Muy bien, nos podría dar su correo, igual yo lo pongo en las redes sociales para que si alguien quiere contactarla o tener esta dinámica que comenta, incluso pues después podemos organizar algo si vemos para que se pueda, pues más que nada la asesoría, porque yo sería una apuntada. Siempre me ha interesado, pero no he encontrado como que el momento, pero sí considero que este método bien aprendido como docente primero, ¿verdad? Lo voy a poder tanto apoyar bueno, yo soy docente de telesecundaria, muchas veces no tenemos áreas de USAER o se nos complica porque estamos en lugares alejados. Yo pensaba, es que si yo aprendiera bien este método, cómo llevarlo, creo que sí podría ayudar mucho a mis estudiantes porque pues ya a veces, como comenta, llegan a secundaria a veces con problemas muy severos de lectoescritura y a veces cometemos el error de decir, es que no me puedo regresar a primaria, pero es que lo necesita, no es que necesita esa habilidad para su vida y no nos podemos, como que me da mucha situación de que siento que como no tengo esa habilidad desarrollada, este método lo pudiera implementar correctamente y realmente ayudar a estos chicos, ¿no? Entonces, ¿nos puede decir su correo para estar en contacto? Sí, mi correo es foamele, Foamele, foamele15, @hotmail.com o foamele2, gmail.com. Ok. Cualquiera de los dos. Y pues les dejo mi celular, nunca les contesto, pero me pueden mandar mensaje. Nunca se lo contesto. Bueno, Sí, con los correos por privacidad y situaciones sí. con los correos se pueden mandarle un correo y ahí estar en contacto. Y pues recapitulando estos aspectos, hablamos que el método sí es un método muy útil y muy, pondría la palabra esperanzador, porque todos los padres quieren que sus hijos desarrollen estas habilidades y este método bien llevado, creo que es una oportunidad que tienen para tener estas capacidades y habilidades para su vida, ¿no? Y pues la importancia es la sistematización, la correcta capacitación y sistematización de y seguimiento, ¿no? A lo largo del desarrollo de los muchachos y de los niños. Y pues antes de retirarnos, algo que quiera agregar y agradecerle, como no tiene una idea, por eh, brindarnos esta información que considero muy útil para nuestro día a día como docentes. No, gracias, Goretti, gracias. Yo creo que estás haciendo una labor muy importante, esta parte de sensibilizar y hacerle llegar temas a la población, sobre todo ahorita que los papás están tan desesperados porque no son maestros, entonces sí se presentan grandes dificultades para, sobre todo yo creo que para los primeros años de escolaridad, ¿no? De repente su hijo entra a primer año y no sabe qué hacer con la lectura y escritura y las matemáticas que vienen y que tienen que enseñarle, ¿no? Y no está el docente que en un momento dado siempre lo ha llevado a cabo. Entonces yo creo que es un espacio muy bueno el que tienes tú. Y bueno, el compromiso, yo creo que nosotros como docentes tenemos un gran compromiso social. Y ese compromiso social creo que formamos parte importante. En esta parte la escuela no nada más tiene que sus hijos vayan a la escuela y aprendan por sí solos,
tienen que ver con procesos de pensamiento, tienen que ver con formación de hábitos y toda esta parte, ¿no? La lectura y escritura es un medio que te da autonomía, una autonomía social, porque entonces eres capaz de leer e interpretar lo que dice allí y no nadie te lo tiene que leer y te tiene que decir. Entonces yo creo que el tener ese acceso a la lectura y escritura es darle oportunidades de vida a los jóvenes, a los niños, a los jóvenes. Entonces ese es nuestro compromiso y nuestro compromiso social que tiene que ver en la educación, ¿no? Pues muchísimas gracias y nuevamente, pues los que nos quieran escribir y contactar para estar en este diálogo constante, para seguir aprendiendo. Y esto ha sido todo por su programa de hoy, por su podcast Genio y Cultura. Síganos acompañando para compartir ideas geniales con estas mentes y personas geniales de la educación y de la cultura. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.